Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Don Juan Carlos Tapia es un referente en el mundo del boxeo, no solo desde Panamá, pues, que es su tierra natal, sino para toda América Latina, pues ha tenido un programa por casi 47 años llamado Lo Mejor del Boxeo. Recientemente, don Juan Carlos anunció su retiro de las pantallas y queremos conversar con él para que nos hable un poco de su historia y también de este mundo del boxeo que despierta tantas pasiones. ¿Qué tal, don Juan Carlos? Mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos. Encantado, Luis Diego, y muchas gracias por tomar tu tiempo en este ya octogenario personaje de la televisión panameña. Acabo de cumplir 80 años. Muchas felicidades, don Juan Gracias. Carlos, y felicidades también por el programa, y aunque está anunciando el retiro, pues es impresionante 47 años con un mismo programa. Cumplió el programa 47 el 9 de enero y entró en el año 48. Yo me retiro de las pantallas, no cierra el programa y me retiro con un récord Guinness que ustedes deben conocer como el programa de deporte más longevo de la televisión en el mundo con el mismo presentador. Así es que el que me quiera romper el récord tiene que mantenerse más de 47 años en la pantalla de manera ininterrumpida. Está difícil, pero muchas felicidades. No, yo le gané a uno que tenía 39, porque a mí me dan el récord cuando yo tengo 41 años de programa. Pero yo empecé a los 33. Hay gente que empieza muy joven y pudiera en pocos años batir ese récord. Don Juan Carlos, y ya que estamos hablando, bueno, me gustaría preguntarle, por supuesto, desde los inicios, pero lo primero, yo creo que lo que todo el mundo quiere saber es por qué se retiró a esta edad o en este momento. Yo siempre he tenido un norte. Es mejor tomar la decisión tú a que alguien la tome por ti. Ya a los 80 años no se tiene la misma memoria, no se tienen las mismas habilidades y uno quiere, como es natural, descansar, aunque yo no soy un hombre que va a esperar la muerte en una silla mecedora. A mí me va a sorprender la muerte trabajando, pues yo no dejo de trabajar y de producir, pero sí creo que merecía un relevo generacional porque ya a los 80 años, créeme que especialmente la memoria no es tan buena como antes uno hacía alarde. La razón es esa. Antes de que me dijeran váyase, yo me fui. Don Juan Carlos, ¿cómo fue su inicio? ¿Cómo es su inicio en el mundo profesional? ¿Cómo empezó usted? Bueno, yo empecé primero a mí me da mucho placer y honor declarar que yo soy un hombre producto de las escuelas públicas. Yo soy hijo de un matrimonio muy modesto, de una maestra de áreas rurales y de un padre, un comerciante, un modesto comerciante, y todas mis escuelas fueron públicas. Yo soy primaria pública, secundaria pública y universidad pública. Pero fui muy trabajador desde muy joven. Yo a los 14, 15 años ya trabajaba con mi padre, era mensajero de mi padre. Me pagaba $5 a la semana, que era una fortuna en ese tiempo. Estoy hablándote probablemente 1957, 56, por allá, 58. Y empecé a trabajar con mi padre después que me gradué y iba a la universidad en la noche. Pero como yo conté en un documental, en una entrevista que me hicieron cuando me retiré, mi padre no me pagaba porque como era muy joven, tenía 19 años en ese momento, o 18, él decía que me iba a corromper si me pagaba lo que me ganaba. Y le lancé un reto y le dije, o me pagas lo que gano igual que tus vendedores o me voy a vender a otro lado. Y ahí me voy a... Él me aceptó el reto, yo creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida y me fui a vender enciclopedia. Y ahí empieza mi gran carrera de trabajo, muy joven. A los 23 años fui gerente general de esa misma empresa de enciclopedia y después me dediqué a muchas otras cosas. Básicamente yo diría mi don principal es las cualidades de vendedor que siempre he tenido.
¿Y cómo llegó al mundo del boxeo, a este mundo de la televisión también? Mira, por mera, yo no diría coincidencia, pero yo diría que como siempre he sido consciente de que el ser humano es el arquitecto de su propio destino, yo al ser juez de boxeo califico para ser juez internacional de boxeo y coleccionaba videos de boxeo. Empezaban las primeras máquinas de videotape, te estoy hablando 1974, y me nombran juez en una pelea de campeonato mundial en Japón. Antonio Cervantes Kid Pambelé, colombiano radicado en Venezuela, con un japonés. Yo era el juez neutral, el juez panameño. Y un promotor, fíjate mi memoria, lo buena que es que me recuerdo de esas cosas, pero no me acuerdo, por ejemplo, qué comí ayer. A mí alguien me explicaba que la memoria es un disco duro y pareciera que ya mi disco duro está lleno, ya no cabe mayor información. Pero lo que hicimos fue que el promotor japonés, yo le pido una copia del video y me dice, si eres juez de boxeo, sabes el boxeo, coleccionas videos, ¿por qué no empiezas un programa de boxeo? Y me propone, te regalo todas las peleas que yo tenga de latinos con japoneses por campeonatos mundiales. Eso fue octubre del 74 y el 9 de enero del 75 inició mi primera emisión de lo mejor del boxeo. Don Juan Carlos, ¿y por qué el boxeo? ¿Por qué, qué le gusta a usted del boxeo? ¿Cómo inició en ese mundo? Mi padre, entre otras cosas, había ocupado casi todas las posiciones en la Comisión de Boxeo Profesional de Panamá. Había sido timekeeper, había sido juez, había sido comisionado y él me llevaba desde muy chico a ver boxeo. Y yo hago mi primer examen para participar como juez a los 18 años. Y mi padre cuando me califica con excelentes calificaciones, porque sabía anotar una pelea, mi padre me emancipa. Hay que recordar que en esa época la mayoría de edad era los 21 años y me emancipa por dos razones. Primero, para poder ser juez de boxeo, porque tenía que ser mayor de edad. Y segundo, porque además de las enciclopedias, yo en la noche me metía croupier de un casino. Entonces trabajaba de día, en la tarde iba a la universidad y en la noche al casino. Como tenía, imagínate, 20 años, 21 años, las energías sobraban, cosas que ahora me faltan. Y creo que desde esa época hasta la fecha yo no duermo más de 4 o 5 horas. Y eso es suficiente para mí descansar. Inclusive a la edad que tengo, no duermo más de 5 horas. Don Juan Carlos, ¿y cómo hizo usted o cómo ha hecho para estar frente a las cámaras por 47 años? Es digamos, por decirlo así, ¿no se aburrió en algún momento de estar en esas? Bueno, lo que pasa es que el programa tiene un cambio radical y se convierte en único en el mundo. En el año 89, cuando se acaba la época militar en mi país, en Panamá, que viene lo que llamamos los panameños la nueva democracia, a mí se me ocurre hacer comentarios al inicio del programa. El programa duraba 1 hora. Al inicio del programa, comentarios comunales. Por ejemplo, me escribían esta calle está mala, yo la iba con los camarógrafos, la ponía en televisión, a los 3 días el Ministerio de Obras Públicas la reparaba, y eso comenzó a degenerar en comentarios políticos. Y creo que es el único programa del mundo que al llamarse lo mejor del boxeo, los primeros 15 minutos eran comentarios políticos. Comienza a haber una especie de guerra de gustos. El fanático de box decía, ¿tú qué tienes que hablar de política? Y el político que no era fan de box me decía, dale, síguelo. Bueno, los comentarios tuvieron tal éxito que el programa se tuvo que alargar 1 hora y media. Y es el único programa que yo conozco en el mundo que se llama Lo Mejor del Boxeo y la primera media hora es comentarios políticos. Así, y eso, al yo participar en las dos cosas,
me daba dos visiones diferentes, la política y la boxística. Y por los últimos 4 años me salgo del boxeo y me quedo solo en los comentarios políticos. Por ahí va la siguiente pregunta. ¿No le cobró la audiencia en algún momento eso? Porque es bien conocido pues que la gente busca un programa o busca una columna para los temas para los que fue hecho, ¿verdad? Entonces esa mezcla boxeo con política, en el caso suyo, fue un éxito. Y te voy a explicar por qué. El boxeo es un deporte muy específico. El boxeo, primero, los fanáticos son hombres. Segundo, tiene que gustarle dentro de tu sexo de masculino, tiene que gustarle el boxeo. No quiero decir que hay mujeres que no, para más, hay muchas mujeres que les gusta el boxeo. Pero la política llegó a tener 4 veces más rating que la parte boxística. Y termina, al principio yo no la comercializaba porque la daba como un aporte a la teleaudiencia, pero comenzamos a facturar y se convierte en el producto que más dinero producía facturando publicidad. Entonces, heredaba el boxeo una audiencia muy buena que no me la daba el programa anterior en el mismo canal. No sé si me expliqué. Claro. ¿Qué significa, don Juan Carlos, ser nominado 3 veces al Salón Internacional de la Fama del Boxeo y pues también tener un récord Guinness por estar al aire usted con el mismo presentador durante tantos años? Bueno, primero un honor, un gran honor. Primero voy por el Guinness para explicarte el Guinness. El récord Guinness es muy específico. Programa de deportes de televisión en el mundo más longevo con el mismo presentador. Ya ese récord se detiene en diciembre pasado. Ya hay cualquiera que sobrepase, son 47 años. Los 47 años que yo rompe el récord y tendría esta persona el récord. Bien, lo del Salón de la Fama es 3 veces en el Salón de la Fama de Canastota, Nueva York, 3 veces que me han nominado, pero de los que votan, que son periodistas norteamericanos, es bastante difícil que ellos vayan a pensar en un panameñito vía mía, en que puede ser porque es un solo, a mí me postulan como broadcaster, como periodista, entonces es uno solo que dan. Entonces imagínate, hay a veces 30 postulados, 29 son gringos y hay un latino. Entonces para mí yo lo veo un poco lejano. Sin embargo, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, al retirarme y crear un incentivo que me gustaría compartir contigo o con ustedes, él dice que esta vez no va a haber razón para que yo no sea escogido. Espero que así sea, pero la sola nominación para mí es un honor. ¿Cuándo se decide o cuándo se da el premio, don Juan Carlos? Eso normalmente se da a fin de año, así es que yo espero que me nominen primero, a lo mejor me sacan de la nominación, pero a fin de año. Una anécdota interesante, alguna pelea que lo haya impactado, que sea simpática, ha sido un momento que usted diga, esto marcó mi vida en todos estos 47 años. Bueno, marcó mi vida la que hice como juez en octubre del 74, porque eso hizo que yo me dedicara a este programa, porque arranca unos meses después. Pero yo diría que la que más me impresionó, la que más pasión logró levantar o concentrar en mí, fue la de Roberto Durán con Sugar Ray Leonard. Roberto Durán es el clásico latinoamericano. Tú pones a Roberto Durán, tú dices Roberto es tico, Roberto es nicaragüense, es venezolano. Él representa al clásico cholo latinoamericano. Y era el cholo latinoamericano con el gran chico de oro, Sugar Ray Leonard, ganador de las Olimpiadas, invicto, récord mundial en la bolsa más alta ganada en su primera pelea profesional, campeón mundial él,
Durán era el campeón mundial de una categoría más baja y se monta esta pelea en junio de 1980 en el estadio más grande de Montreal, Canadá. Para mí esa fue la pelea que marcó mi vida, porque Roberto Durán se gana no solamente la pelea, sino al pueblo canadiense. ¿Y por qué cree usted que, además de ganar la pelea, obviamente, que se ganó al pueblo, su actitud o ese empeño? Su actitud. La actitud de él, bueno, yo estaba en la pelea y era como si estuviera en Panamá. La gente gritaba Durán, Durán, Durán. Era Durán nada más, no Lennart. Acuérdate que la pelea no era en Estados Unidos, era en Canadá. Esa fue la primera pelea y además una de las grandes peleas. Finalmente, don Juan Carlos, ahora que se retira, ¿qué quiere hacer? ¿Qué va a hacer en estos próximos meses y años? Primero, me gustaría, si no tienes inconveniente, en comentarte el legado que estoy dejando en mi carrera del programa de boxeo, porque según Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo, lo ha considerado como el acto más importante en la historia del boxeo. Y gracias a Dios se da en Panamá. Tú sabes que Panamá ha dado más de 30 campeones mundiales. Panamá, en relación a su población, que tenemos una población muy parecida a Costa Rica, 30 campeones mundiales es una barbaridad en proporción a su población. ¿Qué hice yo? ¿Qué legado quería dejar yo al retirarme? Yo he creado la primer pensión vitalicia para campeones mundiales panameños que tengan más de 60 años. Cuando yo le dije a Daniel Alonso, mi colaborador boxístico estrella, averíguame cuántos son, yo no tenía idea. Son 12 campeones mundiales panameños vivos que tienen más de 60 años. ¿Qué hicimos para crear esta pensión vitalicia? Como si fuera un seguro social, la cotización de jubilación es un seguro social. $300 por el campeonato que ganó, $50 por defensa, $100. Bueno, la cuestión es que de los 12 campeones mundiales que están vivos, empieza la pensión en $350 y la más alta es $1,400 mensuales. Ya empezó en enero. Ahora nos toca en marzo porque lo damos los días 10. Tú te puedes imaginar gente que está abandonada. Inclusive hay un caso que estaba en droga, que ahora te explico cómo lo estamos sacando de las drogas. Recibir un beneficio de esa cantidad, Panamá tiene, el gobierno le da $500 a cualquier atleta que gane un título mundial o una medalla olímpica, etcétera. La mayoría son boxeadores. Bueno, empieza de 350 a 1,400. Todos pensaban que el que más iba a recibir era Roberto Durán. Y no fue así. Hilario Zapata, un boxeador humilde que ganó 3 títulos mundiales, pero hizo 18 defensas de todos los títulos mundiales que disputó. En realidad 22 hizo, porque estoy hablando de los que él ganó. Entonces él recibe $1,400 mensuales, Durán 1,350 y se va desde el que menos gana, que es el que ganó el título y lo perdió en la primera defensa, que hay 3, que son Pinder, Fraser y Rafael Pedrosa, y de ahí van subiendo progresivamente hasta llegar a $1,400 mensuales. Esto es sin precedentes en el mundo. Es más, en el Consejo Mundial, en la convención que yo tuve en noviembre pasado, Carlos Lin se me acercó, que él estaba ahí, para decirme que le diera la fórmula porque él quería hacerlo para los campeones mundiales mexicanos. Así es que no sé si con eso contesto tu pregunta. Claro que sí, lo del legado, muy bien. Ya finalmente, de verdad, nada más decirle,
¿qué va a hacer ahora? ¿Va a seguir trabajando en este tipo de proyectos? Bueno, yo soy un empresario en este momento. O sea, yo desde hace muchos años, yo le vendía boxeo a Costa Rica cuando tú ni siquiera habías nacido, Luis Diego. Todas esas peleas, los que son mayores y vean esta entrevista, todas esas peleas de Durán, de Lennart, de Pipino Cueva, que transmitía en televisión abierta en ese momento, Costa Rica, yo las vendía. Yo era el representante de los promotores, Don King, Bobán, de todos los promotores y vendía para toda América Latina. Y en el 1989, yo recibo la oferta de ser el representante de ESPN para América Latina, a excepción de los países grandes que tenían oficinas como México, Brasil y Argentina, el resto los manejaba yo. Por eso conozco muy bien tu tierra, conozco la industria de la televisión, conozco los personajes más o menos contemporáneos conmigo de la televisión de toda América Latina. Así es que esa repito, es mi trayectoria y voy a seguir en eso. Soy presidente de varios proyectos de bienes raíces en Panamá. Tenemos un proyecto que no quiero que suene a publicidad, que es un proyecto de playa, se llama Playa Caracol, que es un proyecto hermoso, y manejamos algunas otras inversiones. Yo me voy a dedicar, yo sé sentarme, acomodarme y hacer que mi mente produzca. Perfecto, don Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas felicidades por todo este tiempo y muchos éxitos también. Gracias a ti, Luis Diego. Un abrazo. Si le gustó esta información, le invitamos para que nos siga en nuestro canal de YouTube Vida y Éxito TV, para más videos sobre negocios, finanzas, economía, estilo de vida o salud.